El Camino Podcast. Seguimos al que es el camino, la verdad y la vida. Por Jorge Mario Quintero. Pero hay cosas muy interesantes cuando hablamos de la santidad. La fiesta de todos los santos. Muy bien, entonces, cuando nosotros hablamos de esas dos realidades, qué bueno nosotros identificarnos también con lo que se nos va planteando, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la santidad, ¿de qué hablamos? A ver, santo traduce el que es totalmente otro, el que es absolutamente diferente. Santo inclusive se refiere el que se separa para Dios, el que se separa para el Señor. En griego se expresa como agios. ¿Se han escuchado esa palabra o no? ¿Sí? ¿Dónde la han escuchado, por ejemplo? ¿Ah? A mí nomás. El trisagio, o sea, el 3 veces, tri de 3, agio santo. Y en griego en hebreo es kadosh. ¿Se han escuchado o no? Kadosh. El que es totalmente otro, el que se separa para Dios. Otra palabra para referirse a santo, no se vayan a asustar, también puede ser fariseo. ¿Sí? ¿Se han escuchado eso o no? Fariseo, no crean que es el malo en sí. ¿Sí? No, mira el del lado si tiene cara de fariseo. ¿Ah? Cuando quieren insultar a alguien le dicen fariseo. No es tan bueno el insulto, le digo por qué. Porque el fariseo era el santo, el separado, el que se dedicaba a las cosas de Dios. Ya después el Señor empieza a corregir muchas cosas, porque los fariseos se volvieron pues exagerados en el cumplimiento y además se volvieron hipócritas, pues, pero en lo más original la palabra fariseo significa santo. Muy bien. La iglesia todos los días celebra por lo menos 3 o 4 santos. Normalmente nos enteramos de uno, ¿cierto? Como el más relevante o el más conocido o el más cercano a la población en la que estamos o al país en el que estamos. Pero si usted mira, hay varios santos normalmente por día. Se celebra la fiesta de todos los santos. O sea que en esa fiesta cabemos todos los que todavía no nos han declarado santos. Mira la risa. ¿Ah? ¿Cómo así que no? A veces cuando hablamos de la santidad, entonces nos decimos, es que los que estamos en camino de santidad. Ahorita nos vamos a ir dando cuenta que San Pablo, por ejemplo, va a llamar a toda la comunidad cristiana los santos de Dios, ¿cierto? Entonces, esa fiesta es para los que todavía no han declarado santos y que ya han pasado a la presencia del Padre. Es para nosotros, toda la comunidad cristiana que ha decidido separarse para conocer a Dios, para conocer su palabra, para dejarse amar por Él. Ahí cabemos todos. Es que hay muchos santos por ahí deambulando que todavía no han canonizado de verdad, que tienen vida de santidad. Muchas personas que se dedican a hacer muchas cosas buenas. A ver, sinceramente, levante la mano el que conoce a alguien vivo, pues que esté vivo todavía, en su entorno, que usted dice, esta persona es un santico. No conocen a nadie así en su entorno que tenga rasgos de santidad. No. O es que les falta ser más detallistas. Creían y se torcían. Entonces, muy bien. Mire, entonces vea, es que, a ver, yo creo que hay mala manera de entender la santidad. Vamos a ir comprendiendo. Ahorita les vuelvo a preguntar a ver si de pronto ya se pescan más santos por ahí. ¿Qué es la santidad? Pues en otros términos, la santidad es un camino de sanación para llegar a la felicidad. El santo es para hacer ¿qué? Feliz. Lo primero que tenemos que borrar de nuestra mente es que el santo es aburrido, es que el santo es amargado, o el santo es el monje, la monja, el sacerdote o una gente de por allá muy rara que yo no sé cómo lo logró.
Pero el santo es una persona normalita, común y corriente, que hizo su vida intentando, digo intentando porque a veces no se logra en plenitud, y sobre todo que desarrolló un aspecto, un don, una capacidad de Dios, una. No es que el santo tiene que ser perfecto en todo. Por ejemplo, la Madre Teresa, ¿en qué se especializó? En atender los enfermos y los pobres. Pero si ustedes leen bien la biografía se van a dar cuenta que era mal geniadita, por ejemplo. Y además era brava, y era dura, y era exigente, perfeccionista podríamos decir. Pero se destacó en un rasgo. Hay otros santos que se destacaron por la oración, hay otros que se destacaron por ser buscadores de paz. San Francisco de Asís, por ejemplo, optó por la pobreza, absolutamente. Renunció a todas las cuestiones económicas, materiales, hasta sus ropas, como un signo profético para que el ser humano no se apegue a nada. Entonces, ¿qué es la santidad? Es un camino de búsqueda de la felicidad. El que es santo es para ser feliz. Miren, por ejemplo, Mateo capítulo 5. En el capítulo 5 de Mateo, versículo 1 y siguiente, aparece lo que conocemos como las bienaventuranzas. ¿Y a quién llama bienaventurados el Señor? ¿A quién los llama? A sus discípulos, a la gente que los sigue, a la gente que está ahí, inclusive a la multitud. Vea, capítulo 5, versículo 1. Viendo la muchedumbre, subió al monte de Mateo y se sentó. Sus discípulos, oiga, ¿hay una qué? Una muchedumbre, hay mucha gente, ¿cierto? Subió al monte, se sentó, sus discípulos se le acercaron. Entonces, tomando la palabra, les habló así: bienaventurados, felices, gozosos, macarios, podríamos decir santos, los que hagan lo siguiente. ¿Quiénes? Los pobres, ¿cierto? Los pobres en el espíritu. ¿Por qué? Porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Empieza a decir quiénes son los santos, los bendecidos. Entiéndase santo, bienaventurado, gozoso, como feliz. ¿Quién puede ser feliz? ¿Quién puede estar feliz? Ese es un santo, el que realmente entiende la felicidad en Dios. Entonces, cuando hablamos del camino de santidad, es lo mismo que decir un camino de perfección. Y no tendríamos que ir muy lejos. Podríamos decir que un camino de éxito. ¿Sabe qué significa literalmente la palabra éxito? Significa excederse. ¿Qué significa? O sea, hacer un poco más de lo que normalmente tengo que hacer. Ese es el santo. El que se excede al menos en un aspecto de su vida. El que se entrega, el que se dona, el que se da un poco más. Ese es el que prospera, ese es el que progresa. ¿Por qué nosotros no hemos desarrollado de pronto una habilidad profundamente? Porque no nos hemos excedido, no nos hemos entregado un poco más. Uno se pone a ver, por ejemplo, un jugador de fútbol a nivel profesional, a nivel de las ligas europeas, inclusive de las mejores ligas del mundo. Son personas que, además de tener un talento, se han excedido en entrenamiento, en tiempo, en dedicación. El cristiano, de una manera especial, está invitado a excederse en el amor. El santo es el que se excede en amar, y en amar en las posibilidades que Dios le da. Para ser santo no nos tenemos que ir ni de don Matías, ni nos tenemos que ir de cura ni de monja. Ser santo es tener la capacidad de entregarme en amor por lo que el otro está necesitando. Descubrir una necesidad en el mundo y ponerme las pilas a saciarla. Ahora, en el nombre del Señor. Porque también ustedes me pueden decir, hay mucha gente, entonces el que es dueño de una ONG y le da plata a los pobres, ¿ya es santo? Sí, puede ser, si lo está haciendo en el nombre del Señor, ¿cierto? Si lo está haciendo para honra y gloria del Señor. Si lo está haciendo solamente por mermar los impuestos o por ayudarse un poco, porque, ¿cierto? Ya es otra cuestión. Pero que implique una donación,
un camino de perfección. Sean perfectos como el Padre del cielo es perfecto. Nos va a decir también Mateo en este mismo capítulo 5, en el versículo 48, o Lucas 6, 36, Lucas capítulo 6, versículo 36, va a decir: sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Entonces vamos entrando. El camino de la santidad es un camino del amor, es un camino de la misericordia, es un camino de entrega, es un camino que me lleva a ser feliz. Nunca, pero nunca, escúchenme, pero nunca la santidad es un camino de una exigencia aburrida, terrible, porque usted se tiene que sacrificar. No. El llamado que nos hace el Señor es a ser felices. Si uno no está viviendo para ser feliz, no está viviendo la voluntad de Dios. Si en nuestra relación de pareja, de esposos, obvio podemos tener problemas, no es que pues todo sea perfecto, pero si en esa relación no estamos viviendo felices, no estamos viviendo la voluntad de Dios. Si usted no está haciendo un trabajo que lo haga feliz, no está viviendo la voluntad de Dios, está traicionando el don de Dios. Si el quehacer diario nos amarga la vida, no estamos viviendo la voluntad de Dios. Por eso dicen que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y uno tiene que ser valiente para ser feliz. Tiene que ser capaz de superar las excusas. Tiene que ser capaz de superar el día a día. Inclusive de superarse a uno mismo. Superar sus propios deseos, sus propios temores, sus propias perezas, su propio desgano. Ese es el camino del santo. El camino del santo es el que va superando cada día para ser un poquito más feliz. Miguel Ángel Bonarotti decía: lo peor que le puede pasar a un ser humano es apuntar bajo y que le vaya bien. ¿Sí lo aprendieron o no? ¿Sí están aquí o no? ¿Ah? Yo lo veo muy serio y me pongo a pensar: ¿será que ya están pensando en la olla del arroz? ¿Ah? Lo peor que le puede pasar a un ser humano es apuntar muy bajo y que le vaya bien. Porque nos resignamos, nos metemos en la zona de confort. Ay, yo estoy bien. ¿Para qué más? ¿Para qué voy yo por allá ese grupo? Yo estoy bien aquí. Yo con un mínimo vivo bien. ¿Para qué uno va a salir del país? ¿Para qué? ¿Para qué uno va a tener hijos? No, y todo como está de oro, un hijo en este tiempo. ¿Para qué uno se va a poner? Hoy es toda una hazaña el que quiera hacer familia, por ejemplo. ¿Para qué se va a casar uno? ¿Para qué? Y en esta época tan dura, no tan horrible, ¿no? El santo es aquel que es capaz de enfrentar esas durezas de la vida con el amor que Dios le dio. Con el amor que Dios nos da. Capaz de emprender un negocio, un proyecto, un sueño para el bien del otro, nunca para la destrucción del otro, eso sí. Hay que estar muy claro. Nada, un cristiano no debe hacer nada que destruya al ser humano. Si en alguna de nuestras tareas, si estamos empleados en algún proyecto donde se haga algo que dañe al ser humano, anímese a ir buscando otra alternativa. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es apuntar bajito y que le vaya bien. Ay, ya me acomodé, ya estoy bien. Qué bueno cuando somos capaces de apuntar alto. El santo es soñador, el santo mira hacia el cielo, el santo sueña lo que los otros no soñaron, lo que los otros no buscaron, lo que los otros no pensaron. El sacerdote santo busca una homilía diferente, una actividad nueva, se abre algo nuevo. Yo recuerdo mucho al padre Carlos Yepes, que ahorita lo mencionaron cuando hablamos de algún santo que se pudiera conocer. El padre Carlos Yepes, que siempre es muy extenso en las misas, muy largo en las homilías, pero extrañamente nunca la gente se le mueve, ¿cierto? Muchas veces se hacen las misas corticas para que la gente no se aburra, para que la gente se quede, y a él nunca la gente se le va. Y él tenía esta frase: no hay misa larga, hay poquito amor. Pero puede haber poquito amor por parte del pueblo y por parte del celebrante o del que dirige, ¿cierto?
o del mismo entorno. Yo recuerdo ese padre, 800 personas, 1000 personas en su iglesia, y todos los días daba un regalo. Todos los días una tarjeta, un detalle, un signo de amor, ¿cierto? El problema no son los hijos, el problema es la falta de amor. El problema no son los matrimonios, el problema no es casarse, el problema es la falta de amor. El problema no es que las cosas estén muy duras hoy en día. Hoy en día, como nunca, el ser humano tiene oportunidades. Como nunca. Hace solo 100 años había que ser agricultor y ya, sin mucho. Y sin mucho montar una industria. Hoy se hace plata de cualquier cosa. Pregúntenle a cualquier TikToker. ¿Ah? Hoy, como nunca se tiene posibilidad, hoy como nunca se puede comprar por internet un producto en la China, venderlo en Estados Unidos y no tener que pasar por sus manos y ganar la comisión. Investiguen. Tengan en cuenta eso. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es apuntar bajo y que le vaya bien. Esta frase siguiente es de San Agustín. No hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Todo santo de los que hablamos hoy en día tuvo su historia, ni pecador sin futuro. Todo pecador tiene la oportunidad. Uno es santo donde esté, donde quiera estar. Y si me señalan, no me importa. Ojalá, me alegraría antes. Cuando uno está en la gracia de Dios, puede que implique eso, ¿cierto? Como la señora dice, puede que ser santo implique irse a otro lado, puede. O puede que sea aquí. O sea, es que compréndame, ser santo no es como una carrera para ser abogado. No, ser santo es vivir cristianamente. No es nada extraño, ser santo es tu cotidianidad amando. El testimonio. Ya, vivir aquí donde te toca, o donde el Señor te ponga, donde sueñes estar. No, a partir de hoy comienzo a ser santo. No, es tu cotidianidad, es tu trabajo en la fábrica de confección, en el almacén, en la tienda, en la peluquería, en el banco atendiendo. Es como yo, en esta actividad que hago, me voy a entregar en lo mejor que puedo hacer. Entregarme amando. Ahora, mi pasado, mi historia pasada, siendo mala, estoy hablando de mí mismo, no estoy poniendo un ejemplo, siendo una historia pasada, esa historia pasada de dolor y de pecado, lo que hace que yo conozco al Señor, para lo único que me ha servido es para bien. Para bien. Lo que hace que yo estoy en el Señor me ha servido como testimonio, me ha servido para que me inviten a canales nacionales e internacionales a contarlo. Sin ese testimonio no hubiese podido nunca. La historia de dolor, de pecado terrible en Dios, oiga, cuando ya usted la transforma en Dios, se convierte en bendición y en gracia. Y el otro, el que te quiera acusar ante la presencia de Dios en tu vida, se tiene que quedar callado. Porque no hay manera de destruir al santo, al que está haciendo la obra de Dios. Nadie te puede callar. Era uno de los temores. Yo les cuento cuando yo me fui de este pueblo, que obviamente yo no era consciente, yo vivía como todo el mundo, farreaba, pues como mucha gente, farreaba, mujeriaba, normal, ¿cierto? Digamos como normal. Pero cuando ya tengo la experiencia del Señor, obviamente se corre el velo y uno comienza a ver que era una vida mal vivida realmente, una vida en pecado. Y en la mayor historia de pecado, la parte más oscura de mi vida la viví aquí en este pueblo. Y a mí no me provocaba ni volver a este pueblo. Yo venía como escondido, venía como achantado. Pero el Señor va haciendo su obra. Y hoy en día yo no me achanto, a mí no, pues no. Yo soy el que hablo más de eso, pienso más en eso, doy testimonio de eso. Pero a mí nadie me ha dicho, ay, usted que es un borracho que hace predicando ahí. Tal vez una persona sí me dijo. Tal vez una muchacha sí me dijo que le costaba
ella venía a este grupo, se sentaba y una vez me dijo, me cuesta mucho creer la palabra de Dios predicada por usted. Sí, dijo, usted fuera. Pero solo una, pero vea, el resto me lo dijo una vez y ya después le expliqué, también la busqué, le pedí perdón por la historia que ha habido con ella y bueno, después ya pretendió otras cosas, seguirme como acusando por ese pecado, por ahí, entonces yo no, mi amor, un momentico, ya le pedí perdón, yo la abrazo, pero a mí yo no puedo seguir cargando con las culpas que usted no quiere sanar. Eso es otra historia. No hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Mira al del lado, dígale, usted tiene futuro. Dígale, no parece, pero usted tiene futuro. Es más, se la va a poner en otros términos, pues. Es que no parece. Eso lo he hecho charlando. Mire, lo voy a poner en los términos, pues, que dice nuestro director y fundador de la escuela, Oscar Henao. Dígale al del lado, pero espere. Primero le digo todo y luego le dice, usted no tiene la culpa de la cara que tiene. Dígale así. Pero, ojo, dígale. Pero sí es responsable de la cara que pone. ¿Sí o no? Esa carita que nos dieron, esa historia de dolor que hemos vivido, hombre, no tuve la culpa, yo no conocía al Señor, me arrepiento. Pero conociendo al Señor y conociendo lo que me invita, ya soy responsable. Uno, cierto, si lo hicieron, por ejemplo, yo qué culpa tengo, estos ojos claros, esta estatura, esta nariz respingada, este perfil griego en ruinas, ¿qué culpa tengo yo? Eso no tengo yo la culpa, pero de la cara que pongo cada día, de lo que pienso, de lo que decido, eso hace el santo, no se queda en su pecado pasado. Este mes pasado tuve la oportunidad de estudiar un poco la vida de San Agustín, un tipo mundano, pecador, mujeriego, narcisista, y cómo el Señor lo fue llamando, lo fue convocando, cómo hirió a su mamá con palabras duras, pero cómo el Señor lo fue transformando, lo fue cambiando. Por eso hoy esa es la invitación. ¿Por qué el tema, hermanos? ¿Por qué hablar de la santidad? Porque yo quisiera hoy que nos fuéramos convencidos, que nos fuéramos invitados, retados a vivir una vida en santidad. Viendo, que no lo veamos tan difícil. Que no veamos algo como por allá. Es que la santidad la vemos a veces como vemos a Dios, tan lejos, tan difícil. Como vemos la felicidad, tanta gente dice, no, es que uno no puede ser feliz, o uno puede ser feliz solo un ratico, es que la felicidad es muy cortica. Ese pensamiento que nos metemos en la cabeza es lo que todos los días producimos. Pero si yo digo todos los días, puedo ser santo, puedo ser feliz. Vuelvo y le digo, entender la santidad, la experiencia cristiana como el ser feliz. Ahora, ¿no van a haber problemas? Sí, los hay. Pero es que esa es la cotidianidad de la vida. ¿Nos vamos a enfermar? Sí. ¿Nos da dolor de cabeza? Sí. ¿Algunas comidas nos caen mal? Sí. ¿Algunas personas nos caen mal? También. Puede que sí. Pero voy viviendo esto en una experiencia diferente. Vamos a ir dando unos pasitos pues, para ser santos. ¿Qué es ser santos? ¿O cómo ser santo mejor? A ver si nos ayudamos. ¿Ya tienen ganas o no? ¿Sí tienen ganas ya de ser santos o no? Levanten la mano a los que quieren ser santos. Solo querer. Levanten la mano a los que no quieren. ¿O no? Dios es el santo, el totalmente otro, el totalmente diferente. No podemos hacer de la santidad o quedarnos en la santidad simplemente como leyendas. Miren, cuando ustedes se ponen a leer la historia de cualquier santo, normalmente son historias ya adornadas, que casi desde que eran niños pues orinaban agua bendita, que desde que eran niños ya hacían milagros. Eso no nos ha ayudado mucho en la posibilidad de nosotros caminar en la santidad. Qué bueno que nos mostraran los santos más reales. ¿Sabe dónde aparecen los santos muy reales? En los evangelios. Los textos de los discípulos, que narran la vida de los discípulos,
ahí se ve más claro la verdad del que camina en el Señor. Pedro lo negó. Juan y Santiago van diciéndole: Señor, ¿por qué no me das los primeros puestos? Juan y Santiago le dicen: ve, esos de Samaria no nos atendieron, mandamos que caiga fuego sobre ellos. Esos eran santos más reales, santos que se equivocaron, santos que fallaron. A veces uno me pone a leer, por ejemplo, a Santa Teresita del Niño Jesús, muy hermoso todo, quería ser santa desde niña, murió a los 24 años, es santa y doctora de la iglesia. Yo a los 24 años, Dios mío, ¿dónde estaba? Estaba en una casa que sea bonita. Y esa mujer de a los 24 murió y ya era santa. No, imagínate, yo pongo esa como modelo. Interesante, por ejemplo, leer la vida de los santos, pero siempre tener en cuenta que a veces hacen de ellos una leyenda muy rosa. Miremos, por ejemplo, la historia de Pedro. Vamos a mirarla en palabritas rápidas. Busquemos en Marcos, capítulo 1, versículo 16. Ustedes van a encontrar ahí básicamente esto. Iba bordeando el Señor el lago de Galilea y se encontró con Pedro, Santiago y Juan, y el Señor los llamó. Y va a decir algo muy especial. Ellos, dejándolo todo, lo siguieron. Entonces, ¿qué es lo primero que nos va a ocurrir en el camino de la santidad, muchachos? ¿Qué es lo primero que tenemos que experimentar? Un llamado, una invitación a cambiar de vida. Algo está pasando. Levanten la mano los que están aquí, que han sentido ya como que algo diferente, el venir aquí a esta predicación, han hecho algún retiro de pronto, y como que están sintiendo una invitación a vivir diferente. Levanten la mano. Muy bien, bueno, ya la mayoría, está bien. Vamos a ver si los otros al terminar la charla lo logramos. Entonces, lo primero es ese llamado, esa invitación, pasó algo, lo vieron, una oración, una Eucaristía, un retiro, un texto bíblico, una circunstancia difícil. En este caso ellos estaban pescando normalito y llegó el Señor, los llamó. El segundo llamado que va a experimentar Pedro, la segunda invitación, un segundo momento en el camino que me parece fascinante, que da un avance, lo pueden encontrar en Lucas en el capítulo 5. ¿Se acuerdan? Lo que conocemos como la pesca milagrosa. En ese relato, el Señor lo llama, pero lo invita a dar un paso más. En este primero de Marcos le dice: sígueme, y él se va detrás, lo ve a hacer milagros y de todo. Pero en la versión de Lucas le va a decir: ya no vas a ser simplemente pescador aquí de peces, sino que vas a ser ¿qué? Pescador de hombres. O sea que le comienza a dar ¿qué? Una misión, una tarea, ya una invitación a ejecutar algo muy concreto. Miren qué bonito, él es pescador, sí, está ahí en ese lago, sí, pero el Señor lo llama a algo más profundo, algo más bonito, algo más en él, ¿sí? ¿Sí van viendo? O sea, el camino de la santidad, aunque yo les digo, lo vivimos en la empresa, lo podemos vivir acá en el pueblo, lo podemos vivir en otra ciudad, lo podemos vivir en la cotidianidad de la vida, sí, pero desde una experiencia diferente, con un sentido diferente. No puede ser que yo esté viviendo la experiencia cristiana y que lo siga viviendo igual cada día. No, el Señor siempre nos reta, siempre nos invita un poco más. Ya no sos pescador, sino que ahora vas a ser pescador de hombres. Luego va a ser de Pedro algo muy lindo, y es que lo va a convertir en piedra. Bueno, no literal, ¿cierto? No es que lo va a dejar ahí, pero le va a decir: tú eres piedra y sobre ti yo edificaré mi iglesia. ¿Dónde está eso? Lo pueden buscar en el capítulo 16 de San Mateo. Vamos a verlo, lo pueden ver desde el versículo 17. A esto replicó Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro,
y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces miren esos caminos, ese camino de santidad que el Señor va haciendo en nosotros. Primero que nos llama. Segundo, nos invita a ir acompañando a otros, invitarlos a pescar, a atraer, a llamar a otros al seguimiento. Y tercero, al ser piedra, digamos como piedra angular, en realidad la piedra angular es Jesús, nos invita a sostener a otros. Ese sostener no quiere decir pues que nos vamos a poner a trabajar y vamos a darle la plática a todo el mundo, no. Se refiere a acompañar, ayudar, soportar, impulsar, cargar con una comunidad, una familia. Por ejemplo, los padres de familia tenemos que ser piedras para esa pequeña comunidad que el Señor nos dio. Un hermano mayor sostiene de alguna manera a los hermanitos. El que funda una empresa y tiene unos empleados debe ser quien carga esa empresa, pero ojalá la vaya cargando ya en la experiencia de Dios, con misericordia, con buenos salarios, siendo cumplido en sus pagos, siendo acompañante de la realidad del trabajador. Todo eso hace parte de los rasgos de la santidad. Y entonces el empleado cumpliendo su horario, haciendo bien su tarea, haciendo bien su función, haciéndola de calidad, trabaja como un santo. Es un rasgo de santidad. Eso es sostener, ¿cierto? Y ya en el camino de las pequeñas comunidades, pues ir armando pequeñas comunidades, espacios de oración que vayan sosteniendo a los otros. Y lo último que va a hacer el Señor, la última misión que le va a dar el Señor a Pedro está en Juan capítulo 21, versículo 15. Le va a decir: Pedro, me ama, ¿se acuerdan? Y él le dice: apacienta mis ovejas. Entonces lo va a hacer ¿qué? Pastor. Ven pues el proceso, el camino de la santidad. Si lo miramos en Pedro: 1, dejarme llamar por el Señor, dejarme invitar, dejarme convocar por Él, dejarme mirar por su rostro amoroso. 2, entender que Él me da la fuerza, me da la gracia de atraer a otros a su presencia. Luego, ir sosteniendo al otro, ser fuerte para cargar una comunidad, pero además ser pastor. El pastor, ¿qué tiene que hacer básicamente? Apacentar, que tiene que ver mucho con alimentar, dar comida, ¿cierto? Pero también escuchar, acompañar, sanar la oveja, buscar la perdida. Inclusive él va a decir: apacienta mis corderos, y luego mis ovejas. Los corderitos son los pequeños, los que tienen menos de un año. Un corderito es una oveja macho que tiene menos de un año. La oveja se puede referir ya a las ovejas mayores, o sea, apacienta los nuevos, acompañan los que llevan más tiempo. Que nadie se desanime, que usted los esté siempre impulsando. Pasitos pues para vivir ese camino de santidad. Vamos a hablar de los nombres que va recibiendo la persona que va escuchando la voz de Dios en la misma experiencia pues del Señor. Entonces, el primer nombre que va a recibir es discípulo, ¿cierto? El otro nombre es apóstol. Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 10, versículo 1, dice que el Señor los llamó a los discípulos y los hizo apóstoles, ¿cierto? Entonces ahí aparecen las dos palabras, discípulos. ¿Qué hace un discípulo? El discípulo es el que sigue a otro, el que va detrás de otro, el que va en pos de, ¿cierto? El que sigue y sirve. Capítulo 10, versículo 1. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombró ¿qué? Apóstoles. Entonces el discípulo sigue, es como ese primer llamado también que les decía ahorita. Esa primera convocación que nos invita a seguir a Jesús, ir detrás. Pero llega un momento donde Él nos lanza la misión, es el apostolado. Apóstol quiere decir enviado, mensajero, el que va a dar un mensaje, el que es enviado a una misión.
Entonces, primero me llama, segundo me envía. Esos nombres van a ir cambiando después de que el Señor muere, después de que el Señor pasa su pasión, muerte y resurrección. En Hechos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículo 2, les van a llamar los del camino. ¿Cómo les van a llamar? Los del camino. O sea, la santidad es ir haciendo un camino, un proyecto, una historia, una perseverancia. Miren qué bonito, no los van a llamar ni discípulos, no los van a llamar una nueva religión, sino que simplemente les van a decir esos de ese camino. En Hechos de los Apóstoles también, en el capítulo 11, versículo 26, ya viene una palabra maravillosa, los van a llamar cristianos. Qué bueno que llegó esta palabra, ¿por qué? Porque algunos hermanos separados se atreven a decir que nosotros no somos cristianos. Es que no, usted no es cristiano, usted es católico. ¿Él ha llegado a decir eso? No, usted no es cristiano, usted es católico. ¿Cómo que no? En Hechos de los Apóstoles aparece en el capítulo 11, versículo 26, donde por primera vez fueron llamados cristianos. O sea, hace más de 2000 años que ya nos decían cristianos, ellos que aparecieron ahorita, si mucho ahora 300 años, unos hace 20 años, que fundaron su comunidad, y se atreven a decir que no, es que yo me acuerdo. Nos llamamos cristianos católicos. Nosotros somos cristianos, sobre todo somos cristianos. Escuchen al Papa cuando quieran hacer una homilía, un discurso del Papa. Él no dice tanto nosotros los católicos, él dice todo el tiempo nosotros los cristianos. Nosotros, es más, ¿se acuerdan cuando éramos niños, los que estamos aquí mayorcitos? A uno le decían que cristiano era todo el mundo. Ahí viene un cristiano. Se suponía que era un cristiano por ser humano. ¿Ah? Es más, ¿qué decían? Y si usted no es cristiano, ¿qué es? Entonces, ¿qué es un animal? Eso era lo que decía la gente, ¿sí o no? Es más, nosotros nos encontrábamos un popo de humano y mi papá decía, ese es un popo de cristiano. Así, pues, él decía otra palabra. Eso es de cristiano, eso no es de perro, es de cristiano. Se embarró de cristiano. Entonces, eso no es un detalle menor. Yo trabajé en un almacén en Medellín, iba una señora que era disque cristiana, pues, y hablaba, bueno, entonces yo la escuchaba y compartíamos. Yo luego no ponerme a pelear, porque ¿para qué? Simplemente compartíamos la palabra, tal. Pero llegamos a este punto, donde ella me dice, yo soy cristiana y usted es católico. Y yo soy cristiano. Un momentico, y ella era pues como así frágil en el carácter, era muy delgadita, y a lo que yo me afirmaba que yo era cristiano, me ponían casi para llorar. No, usted no es cristiano, usted no es cristiano, usted no es. Y yo ¿cómo no voy a ser cristiano? Si es que esa es nuestra experiencia, creemos, aceptamos a Cristo. ¿Qué quiere decir Cristo? Cristo viene de una expresión griega tomada del hebreo, que es Mesías, es lo mismo, y en español le decimos ungido, el ungido de Dios, el lleno de Dios. Jesús, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de Jesús? Es Jesús. ¿Cuál es su título? Mesías, Jesús el Cristo. Pues como seguían a ese Cristo, Cristos, les empezaron a decir cristianos. Y entonces ahora parece que yo no soy cristiano, ¿eh? Somos cristianos, o sea, aceptamos al ungido Jesús de Nazaret. Miren pues los nombres: discípulos, apóstoles, cristianos. Pero también nos empezaron a llamar testigos. Entonces ustedes dirán, Jorge, pero ¿eso qué tiene que ver con el tema de la santidad? Ese es el camino de la santidad. Te dejas llamar. Te dejas llamar, te haces discípulo y vas siendo lanzado a pequeñas misiones. Aquí hablamos varios temas de la misión, ahorita nomás, y que les quería exhortar, animar, es que la misión es cada día. La misión es mañana que usted va a ir al trabajo. ¿Cómo va a rodear el rostro del Señor? ¿Cómo va a amar más? Es que no tienen que esperar. Cuando a uno lo bautizan, oiga lo que le voy a decir. En el bautismo nosotros quedamos con el derecho
y el deber de evangelizar. Y no porque nadie nos obligue ni nos pongan un revólver en la espalda porque nos tenga que mandar a alguien con un decreto, sino porque es que somos eso. Lo que pasa es que no lo hemos entendido. Pero si usted se experimentó amado por Jesús, no se puede quedar callado. No se puede aguantar. Nosotros venimos a misa. Cada salida de misa da una misión. Por eso se llama misa, misión. Eso traduce misa. Me tiene que lanzar inmediatamente a lo que viví en la Eucaristía. La Eucaristía me tiene que conmover hasta las entrañas, hasta el llanto, hasta el punto de salir a contarle al otro. Ese es un testigo. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 7, el Señor les dice: ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en Samaria y, en Jerusalén, en Galilea, creo que dice, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué quiere decir Jerusalén? O sea, su casa, su entorno. Samaria, el pueblo más cercano, el pueblo que también era judío al principio, pero que se había mezclado por otras razones que después se las explico, y se habían ya distanciado un poco de la experiencia judía, hasta ahí también, pero luego a los confines de la tierra. Pero primero en mi casa. Ese es el camino de santidad, hermanos. Recibo mi discipulado, me acepto seguidor de Jesús, acepto esa pequeña misión cada día de amar a mis hijos. Yo a mis hijas les tengo que leer un texto bíblico, yo no me aguanto, llego a mi casa, si están dormidas, ahorita que llegue, abro la puerta, les doy un beso, aún están dormidas, y les digo que las amo. Esa es mi misión. Es que usted tiene que poner a hablarles, hacer una predicación como esta. No, es decirle que las amo. Es pedirles perdón cuando me equivoco. Es decir, vamos, mi amor a la Eucaristía. Es decirles: hija, mira, cuando me cuentan, es que un amiguito está en este problema, en el otro, mi amor, ¿y por qué no lo llevas al Santísimo y oras con él? Qué pena, papi. Yo no soy capaz, pero le estoy diciendo, le estoy enseñando. Le estoy dando una solución. Puede que lo haga, puede que no. Pero ¿qué otra solución da el papá? Otra mamá le puede decir: de malas, que se joda ese muchacho, pues verá. Otro que le dice: eso no es problema suyo, no se meta usted. Otro le puede decir que vaya al psicólogo. También. Puede ir a muchas cosas. Pero mi tarea es todos los días tratar de... no es tratar, yo no tengo que ponerme a esforzarme. Es que estoy en esto. ¿De qué más voy a hablar? Con facilidad me va a salir un texto bíblico. Con facilidad me va a salir un abrazo. Con facilidad me va a salir una palabra buena. Y si no me sale, siento la tristeza también de no haber hecho lo correcto. Entonces siento que debo corregirme, que debo cambiar. Eso es ser cristiano. Me equivoqué, pido perdón, me excuso. No te hablé en el lenguaje correcto, perdóname, ayúdame a crecer. O también me aclaro, porque si alguien me quiere manipular, así como este predica, entonces es un bobo. Tampoco. Entonces le puedo aclarar, ¿cierto? Siguiente nombre, cristianos. Siguiente nombre, testigos. ¿Qué es un testigo? Testigo literal, si quieres saber literal, viene de testículo. No se vayan a escandalizar. ¿Por qué? Miren, todo el sentido. ¿Por qué testículos? Son dos. Para que dé testimonio son dos. Y porque el testículo, aunque está en el acto, no participa de él. ¿Qué le pasa al testigo? Ve, está en el acto, pero digamos no participa. Eso es una primera manera de entender el testigo. El que vio algo, vio algo y da testimonio de que eso ocurrió, ¿sí o no? Puede contar en palabras, pero el testigo fuerte, serio, da testimonio así eso le implique la muerte. Usted se va a poner a decir eso, va a poner a testificar sobre eso y si lo matan. Entonces testigo tiene todo que ver con mártir. Se me van a decir: entonces me hago matar por esto. Sí y no. Cuando digo me hago matar, me refiero que implica entregar mi vida. Entregar mi vida no para que me crucifiquen, no hay afán. Jesús no quiere que a nosotros nos crucifiquen. Eso no es el afán de él.
o que nos maten a bala. No, eso no es. Por la verdad murió Jesús. Que por la verdad murió el Señor, pero hay que mirar cuál verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces no es que yo me hago matar porque vea, es que Nacional es el mejor equipo y por la verdad murió Cristo, entonces me hago matar. No, eso no es la verdad es la persona, ¿cierto? Es que yo me hago matar porque yo estoy seguro que usted me puso los cachos. Y entonces si usted no me confirma me separo. No. El Señor lo que te invita es: haz lo posible por recuperar tu matrimonio, no por tener la razón. La verdad es el amor, la verdad es Jesús. Y si el amor implica dejar pasar cosas, implica perdonar, implica no quedarte dando vueltas en lo mismo, esa es la verdad. Doy testimonio, ojo, así me implique la muerte, o sea, me entrego por esto, que toda mi vida sea Jesús. Que toda mi vida sea amar, que toda mi vida sea hacer el bien. Y eso a veces implica dolor, ¿cierto? Por ejemplo, que un patrón, hombre, obviamente que si este año tuvimos buenas ganancias, voy a inventar, nos quedaron 10 milloncitos de pesos en la empresa. Obviamente que el patrón va a decir: yo ya les pagué los salarios, lo justo, con estos 10 milloncitos yo me puedo ir a pasear. Obviamente que es duro decir: hombre, de esos 10 millones voy a repartir 1 milloncito entre los trabajadores. Es más durito, voy a repartir 2. Es más, voy a repartir 5. ¿Hasta qué punto soy capaz de morir a lo mío para bendecir al otro? Eso es. En ese sentido implica morir. ¿Sí? Piensen en esto. Ahorita llegamos a la casa y tenemos el celular, tenemos el televisor, de una cantidad de cosas. Muero a eso y me pongo a escuchar a mi hijo. Le cuento un cuento. Me siento y escucho a mi mamá. Es que mi mamá está muy viejita y repite las mismas historias a toda hora. Esa es la entrega. La esposa todo el día cuidó a los niños, el niño pequeño, y pero yo traje todo el día, decimos los hombres, yo también lo digo. Y si yo le digo: mi amor, bueno, acuéstate, yo me encargo de los niños, descansa, o quédate en el celular un rato, o haz una oración, relájate un ratico, yo me encargo. Eso. Ese cansancio que tengo es el desgaste. No solamente decir: este trabajador incumplió la ley, la norma, lo he hecho, sino que me esfuerzo y le digo: venga, conversemos. ¿Qué te pasó, hombre? ¿Por qué estás llegando tarde? ¿Por qué llegaste borracho? Bueno, esta es la 4ª vez que llegas borracho. Te quiero escuchar, quiero ayudarte. ¿Cómo te colaboro? Te voy a ayudar con una fundación para que comiences un proceso de eso. Muy bien. Ese es el testimonio. Y eso es lo que la gente comienza a ver. Y entonces la gente comienza a ver ese cambio. Entonces te va a decir: ¿usted a dónde va? Este tipo es distinto. Esta persona: ¿usted a dónde va? ¿A qué grupo va? Ese es el testimonio. Doy mi vida, implica sufrir. Puede que implique burlas, pero usted tan bobo, en serio, te ganaste 10 millones y te va a poner a repartirlo. Usted si es bobo con ese patrón cumpliendo horario, no le da cuenta, llegue tarde. Haga el trabajo malo, ¿qué va a poner a arreglar eso? Déjelo así. No. Usted da testimonio en el día a día. Son los testigos. Y San Pablo a los cristianos los va a llamar como la predicación que estamos haciendo hoy. Vean pues para que miren. No va a decir, vean para que miren. No va a decir, espere para que no va a decir como ustedes piensan, pues que es muy raro. Capítulo 1 de 1 Corintios, de 2 Corintios, todo en el capítulo 1. Al inicio de las cartas, casi en todas, San Pablo les va a llamar a los santos de. Capítulo 1, versículo 1, vamos a ver qué dice de 1 Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿A los qué? Santificados. Si nosotros hemos tenido una experiencia del Señor, ya San Pablo nos llama santos, santificados por Él. No por nuestras perfecciones, calidades, es que, mejor dicho, yo soy un test, sino por su amor, por su misericordia.
Como hablamos hoy de la fiesta de los fieles difuntos, ¿cierto? Que están en la presencia de Dios, creemos que están, no porque hayan sido muy buenos, sino porque Dios es infinitamente misericordioso. Capítulo 1, versículo 1 de la segunda epístola a los Corintios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a todos los santos que habitan en la región de Acaya. A todos los santos. Hermanos, ese es un poquito el recorrido que les quería plantear hoy. ¿Por qué no vimos este camino de santidad? Porque nuestro camino puede ser bloqueado porque empezamos a experimentar desconfianza en Jesús, desconfianza en Dios. Por eso pecó Adán, porque desconfió, dudó. Es mejor nosotros empezar a sentir esa certeza de santidad, de cristiandad, de testimonio, que empezar a tener dudas y decir, ¿quién sabe si yo soy? Decir santo es muy importante porque me obliga a hacerlo. Entonces la gente se acostumbra a decir, yo soy malo. ¿Han visto el que está adicto a una droga? Dice, es que yo reconozco que soy drogadicto. Porque van a la fundación y ya le dicen, lo más importante es reconocerlo. Entonces lo que hacen es que no luchan ya con eso porque se aceptan adictos. Soy adicto. Pero si también voy diciendo, porque es que ya me nombro, ese es mi título, adicto, alcohólico, marihuanero, ladrón, mentiroso, y me acomodo a ese título, yo sé que soy mentiroso, yo no me digo eso a mí mismo. Yo soy, ¿qué? Santo, puedo decir, ¿cierto? Yo soy hijo de Dios, como un camino que tengo que hacer. Santo, vamos a cerrar con esto. Santo no es aquel que no peca, sino el que cada vez peca menos. Santo no es el que no cae. Él es el que se levanta cada vez más rápido. San Bernardo. Santo no es aquel que no peca, sino el que cada vez peca menos. Santo no es el que no cae, es el que se cae y se levanta cada vez más rápido. El problema, hermanos, no es tanto pecar. El problema es pecar y alejarse. El problema es pecar y resignarse. Ojo, y pecar, no se pongan a pensar en cosas raras. Pecar es no acertar, no atinar. Pecar es no estar siendo feliz. Un padre una vez en una charla nos decía, la confesión que más me ha impactado en la vida fue una vez una monjita que se confesó con él y le dijo, Padre, me acuso de no ser feliz. El peor pecado de todos, no ser feliz. No estar gozoso en la vida. Qué duro llegar ahorita a la casa y pensar, no soy feliz. Un santo es el que es feliz. Por eso hay santos de todo tipo, hay santos estudiosos, sumamente inteligentes, hay santos barrenderos, hay santos campesinos, santos papas, santos sacerdotes, porque fueron felices, se atrevieron a ser felices en su cotidianidad de la vida. Desde ahí les quiero invitar a hacer la oración. Los invito para que se sienten bien sentaditos, no se crucen. Les quiero animar para que piensen un momento si están siendo felices. Si alguien le preguntara a usted hoy, ¿eres feliz? ¿Qué dirías? Jorge, yo le ayudo mucho a la gente. Yo soy muy colaborador, muy colaboradora, reparto limosnas. Me gusta servir, pueden decir mucho, seguramente. Pero yo te pregunto, ¿eres feliz? No, Jorge, no soy feliz. Me siento amargado en mi matrimonio.
Me siento aburrido en el trabajo que tengo. Me duele porque hace días no me relaciono con mi mamá, con mi papá. Tengo un hijito que no veo y eso me roba la paz. El cristiano, el creyente, va solucionando estas cosas, va organizando la vida. Ese es el llamado que el Señor nos hace. Sígueme. ¿Y qué implica seguirte, Señor? Es que te dejes amar por mí. Bueno, Señor, yo me dejo amar. Segundo paso, que seas apóstol. O sea, que vayas y ames a los tuyos. Que vayas y recuperes el amor perdido de tus hijos. El amor perdido de tu mamá, de tu papá. Jorge, es que ya se murieron. Hay heridas con ellos todavía. Jorge, es que no soy feliz con lo que gano. No me alcanza. Dile al Señor que te dé la gracia, que te dé el don de un trabajo donde genere lo suficiente o de un emprendimiento. Jorge, yo toda la vida he querido emprender, hacer mi propio proyecto, pero me da miedo. No seas cobarde. Anímate, porque el Señor te está llamando a algo más grande. Yo he querido estudiar siempre, pero no estudié por pobreza, por trabajo, por miedo, porque me puse a trabajar. Ponte a hacer realidad tus sueños y serás feliz. Yo siempre quise viajar a tal lugar. ¿Qué estás esperando? Hace tiempo he querido abrazar a alguien. Hace tiempo he querido llamar a tal persona, pero no sé cómo lo recibirá. Tengo deseos de devolver algo que me robé, pero me da pena. Busca la manera de devolverlo y descansa tu corazón. Estoy enfermo, me duele mi cuerpo, me duelen mis entrañas. Pídele al Señor que te sane. El camino es sencillo. Puede ser duro, fuerte, como una piedra para sostener al otro, para ayudarlo, para aguantar los ataques del mundo, de las circunstancias, de la vida, de la sociedad, de los líderes. Pero tienes que ser tan blando como un pastor que acaricia a sus ovejas, como un papá que se conmueve mirando sus hijos pequeños, mirando su sonrisa. Yo te pido, Jesús, que descienda sobre esta comunidad, que suscite, Señor, los santos que este pueblo está necesitando. Testigos de tu amor, testigos de tu misericordia. Suscita, Señor, en esta comunidad hombres y mujeres capaces de seguirte, hombres y mujeres capaces de dejarse amar por ti, hombres y mujeres capaces de ser honestos, hombres y mujeres capaces de compartir, de pescar para tu reino, de pescar para el amor. Suscita, Señor, en tu pueblo discípulos, apóstoles, testigos, cristianos, santos, hombres y mujeres capaces de excederse
Danos, Señor, dígale conmigo, danos, Señor, tu espíritu, tu gracia, tu fuerza. Danos, Señor, la capacidad de sanar ese pasado que nos hiere. Danos, Señor, la capacidad de enfrentarnos a la vida sin temor, a la vida, capaces de dar vida. Suscita, Señor, en este lugar hombres y mujeres capaces de asumir el matrimonio, el hogar, la familia, los hijos. Hombres y mujeres que no le tengan miedo a la vida. Familias que den testimonio de tu amor. Danos, Señor, la gracia de sanar esas heridas que nos causaron nuestros padres, para ser capaces de avanzar con nuestras propias familias. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven que te estamos necesitando, Señor. Ven porque sin ti no somos nada. Ven, Señor, porque sin ti nos distraemos. Ven, Espíritu Santo de Dios. Danos amor por ti. Danos amor por el hermano. La madre ante la palabra, ante la presencia del Espíritu. Ella escucha el llamado y va a hacer testimonio donde su prima Isabel. Por eso ella responde diciendo, digan conmigo, Señor Jesús, que se haga en mí según esta palabra que acabé de escuchar. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser. Guardadme, posesión vuestra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me puede necesitar un minutico. Sígueme en todas las redes sociales como JM Quintero o Jorge Mario Quintero. Espera el próximo episodio.